La palabra gracia, como tú sabes, significa dádiva o regalo. Su particularidad es que es una dádiva o un regalo inmerecido. A diferencia de un galardón, que es un regalo ganado, a diferencia de una recompensa, que es un regalo o una dádiva ganada, la gracia es una dádiva inmerecida. No hay ninguna razón, no hay ninguna justificación como para que se dé esa dádiva. Por eso lo que Dios nos da y que los apóstoles de la iglesia primitiva llamaban gracia, fue algo que no se justifica como por qué nos lo dio. No se justifica ni se entiende qué hubo, qué razón hubo. De alguna manera hasta puede caer en el término de misterio, porque si fue una dádiva, si fue una gracia, entonces no la merecíamos, no nos la ganamos, no corrimos para obtenerla. La palabra dice que vamos a obtener galardones, la palabra dice que se van a dar coronas, pero esas se dan después de la gracia. Pero la gracia es el don inefable de Dios que se expresa de la manera más grande y portentosa con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos habla de algunas enseñanzas que a lo largo de los siglos ha sido necesario afirmar, profundizar, para detener el avance de otras enseñanzas que quieren minimizar la gracia. Si tú checas con detalle el debate del concilio en Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que de alguna manera el debate era gracia contra obras. Por un lado estaban los apóstoles diciendo la gracia en Cristo Jesús es suficiente, es un regalo, y por otro lado estaban los judaizantes diciendo no es suficiente, algo más tenemos que hacer. Algo más se tiene que hacer para que realmente se justifique esa salvación. Y ese debate que fue en el capítulo 15 de Hechos, en el primer siglo, ha sido un debate constante en toda la historia. De hecho, cuando se profundizó en lo que después se llamaron las doctrinas de la gracia, también conocidas como los 5 puntos del calvinismo, porque Calvino desarrolló estas enseñanzas, aunque él no las profundizó para establecerlas, pero habló abundantemente, fue precisamente por ese debate donde algunos han intentado agregarle a la salvación, han intentado agregarle a la obra de Cristo accesorios, otro tipo de cosas, otro tipo de prácticas, porque es difícil para el hombre entender que alguien dé algo sin pedir nada a cambio. Ese es un dicho popular, hermano, ese es un dicho humano, que el humanismo ostenta y pareciera que tiene mucha sabiduría. Ese dicho humanista que dicta, nadie da nada sin pedir nada a cambio. Y por eso el hombre choca y dice, no, es que no puede ser así. Qué locura dar algo sin pedir nada. Pero no olvidemos que Dios no es hombre. Dios es espíritu, dice la palabra. Y su naturaleza es amor. Y en esa naturaleza es que Él se mueve en gracia y para gracia. Fue en el siglo XVII, platicábamos la semana pasada muy rápido porque no voy a hablar de eso, pero fue en el siglo XVII donde un movimiento en Holanda, en 1610, un movimiento que después fue conocido como arminianismo, porque los discípulos de Arminio, de Jacobo Arminio, desarrollaron una serie de puntos, de postulados, donde ellos decían que el libre albedrío del hombre participa en la salvación del hombre mismo. Es decir, los arminianos establecían que lo que permite que el hombre se salve es su capacidad de decisión. Así que los que llegan a Cristo es porque ellos fueron sensibles y voluntariamente decidieron
llegar a Cristo o reconocer a Cristo gracias a su libre albedrío. Entonces ellos dicen que Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solo de un modo potencial, es decir, no absoluto ni total. Algo así como que Jesucristo solamente nos extendió un boleto de acceso, pero que se activa a menos que yo lo lleve a canjear voluntariamente a, no sé, a una especie de banco, a una especie de cajero automático, para que me lo verifiquen, pero siempre y cuando yo haga ese trabajo soy salvo. Es decir, lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario desde el punto de vista arminiano fue nada más la mitad de la salvación. La otra mitad le toca al hombre, le toca al ser humano hacerlo. Esta serie de pensamientos golpearon muy fuertemente con la doctrina milenaria, bíblica, de los padres de la Iglesia y de los fundadores de la Reforma. Así que en el siglo XVII, la Iglesia puritana, principalmente la Iglesia puritana o la Iglesia heredera directa de la Reforma, se dio cuenta que estaba ocurriendo exactamente lo mismo que en el primer siglo. Se estaban levantando falsas doctrinas, doctrinas peligrosas, sí, tomando algunos versículos bíblicos, tomando algunos pasajes de la palabra de Dios, pero no contextualizándolos, con toda la Biblia. Como sabemos que es una base de teología bíblica y de interpretación bíblica, la Biblia se interpreta a sí misma. Y entonces, tomando algunos versículos, fueron fundamentando esta doctrina. Así que estos hermanos del siglo XVII, de la Iglesia cristiana evangélica, se dieron cuenta que había que hacer algo como se hizo en el siglo I, la Iglesia primitiva, para no permitir que estas doctrinas avanzaran y tomaran fuerza. De tal manera que se hizo un concilio, como en Hechos 15, se hizo un concilio que fue llamado el Sínodo de Dort, y en este Sínodo de Dort se presentaron las doctrinas de la gracia. La semana pasada comenzamos a hablar de ellas, bueno, solo como un antecedente más para recordar, estas doctrinas de la gracia se presentaron como un acróstico en inglés, que forma la palabra tulipán, en inglés tulip, y estas 5 letras que forman la palabra tulipán en inglés, tulip, T-U-L-I-P, sirvieron como un acróstico para ayudar a aprender y para ayudar a recordar las 5 doctrinas de la gracia que se fueron estableciendo y fundamentando en la iglesia del siglo XVII. Total depravación, elección incondicional, redención limitada, llamamiento eficaz o irresistible y perseverancia de los santos. Hoy quiero hablar de la segunda doctrina de la gracia. La semana pasada hablamos de la primera, y la primera fue la depravación total, donde en términos muy rápidos platicamos acerca de la depravación total, que la depravación total es el estado natural del hombre en un estado de depravación total. Es decir, que el hombre es incapaz de manera completa para poder ganar o atribuirle algo a su salvación. En total contraste con los discípulos de Arminio, que decían que el libre albedrío participa, las doctrinas de la gracia establecieron algo que es completamente bíblico por toda la Biblia, desde el principio, desde el Génesis. Incluso desde el Génesis 1 se ve la depravación total, no depravación a medias, y no la capacidad del que está perdido de poder restaurarse. Mira el Génesis 1. He estado hablando yo bastante del Génesis 1 en las últimas semanas, y ahí se miran las doctrinas de la gracia. Porque el Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por supuesto, Él es el creador de todo. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Solo la tierra, no dice que el universo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿estaba solo poquito desordenada? ¿Estaba
solo poquito vacía, y cuando habla de vacía está hablando de un vacío de Dios. Me gustan mucho las versiones que traducen la tierra estaba en caos, porque un caos nos habla de algo que está completamente colapsado, no poquito. No dice que solo el polo norte estaba desordenado, o que solo las profundidades del mar estaban en caos, o que solo el continente americano se encontraba vacío. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso ya es gracia. Que en medio de tanto caos el Espíritu de Dios se moviera, eso ya es gracia. No había ninguna razón para que algo destruido y vacío, el Espíritu de Dios estuviera presente, pero ahí estaba. Y comienza una restauración. Pero ¿fue la tierra la que se salvó? ¿Fue la tierra la que hizo algo? No, fue Dios quien miró la tierra, puso su Espíritu Santo para que lo rodeara, y entonces comenzara un trabajo de restauración. Y dijo Dios, sea la luz. Mandó poquita luz y después la tierra tuvo que hacer, no, la luz la envió completa. Cuando Adán cae, ¿cayó poquito o cayó total? Cuando Adán perdió la luz que tenía, porque era un ser de luz, tenía la luz de Dios en su vida, nada más se le apagó la cara. Estoy hablando de una manera alegórica. O se apagó todo, tanto que vio que estaba desnudo y tuvo vergüenza. Cuando Dios vino a Adán y le confrontó solo porque había caído poquito. Si hubiera sido así, ¿por qué lo echó? ¿Y por qué puso un ángel con una espada? ¿Y acaso fue Adán el que logró regresar a Dios? ¿O fue Dios quien dijo y determinó que un descendiente de Adán sería el Mesías y a través de ese descendiente vendría la salvación? Eso lo vimos la semana pasada. Por supuesto, no estamos diciendo que el hombre no tenga capacidad de hacer cosas buenas, positivas, de hacer cosas que sean correctas y creativas, porque el hombre finalmente fue hecho a la imagen de Dios. Pero aún con todo y lo bueno que el hombre haga, eso no le puede aportar la suficiente categoría para salvarse a sí mismo, porque el camino y el acceso hacia el Padre fue cerrado completamente por su pecado. El libre albedrío no le sirve al ser humano sino solo para huir y escapar de Dios y encaminarse al infierno. Entonces, ya vimos eso la semana pasada. Por supuesto, podemos profundizar. La palabra dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. La palabra dice, no hay quien conozca a Dios. Dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Prefirieron las tinieblas antes que la luz. Entonces son múltiples los textos que nos muestran que el hombre cayó completamente. Se descarriló de manera completa. Necesitaba un Salvador completo. Necesitaba un Redentor completo. No a la mitad. Entonces, eso ya lo vimos y eso es maravilloso, que el principio de la gracia sea que la gran incapacidad del hombre fue vista por Dios y Dios nos dio un regalo porque no podíamos nosotros regresar. Porque la palabra nos llama ovejas. El domingo veíamos en el culto que el Señor es la puerta de las ovejas, pero las ovejas necesitan un pastor para regresar. ¿Por qué dice la parábola del buen pastor tan famosa de Lucas 15? Que se perdió, estaban las 99 y se perdió una, y el buen pastor salió a buscar la 99, a buscar la una que le faltaba. La encontró perdida, mojada, presa de los lobos, o la encontró buscando el camino a casa, o la encontró diciendo, hey pastor, no te necesito, qué bueno que viniste, ¿verdad? Pero yo ya iba de regreso, yo ya sabía dónde estaba el redil. No, de ninguna manera. El pastor fue a buscarla porque esa es la primera gracia. Que perdidos estábamos como ovejas y el Señor vino a buscarnos. La oveja, hermano, estaba a punto de ser devorada por lobos, a punto de morir de frío en la lluvia, con las patas rotas.
La palabra dice que el buen pastor la encontró, la cargó sobre sus hombros y la regresó a casa e hicieron fiesta porque la oveja que estaba perdida regresó. La obra completa la hizo el Señor. Nosotros éramos ovejas depravadas, perdidas, con las piernas rotas, con el hocico sangrando, con la vista nublada y con el hocico del lobo a punto de devorarnos, depravados, perdidos. Por eso se llama gracia. Si fuera como aducen los que todavía, porque hoy en pleno siglo XXI, el arminianismo sigue vigente y muy fuerte, por cierto. Si fuera así, entonces ya no es gracia. Por eso los arminianos no le pueden llamar gracia a la salvación. Porque si yo hago solo con que yo camine 1 centímetro y yo diga, ese centímetro fue mío, ya no es gracia. Con 1 centímetro que yo me enorgullezca de haber caminado en mi libre albedrío hacia la vida eterna, ya no es gracia. Porque entonces orgullosamente yo voy a decir, yo me gané la salvación por 1 centímetro. Porque así es el hombre. El hombre se enorgullece de sus pequeñeces y no se da cuenta que aún en medio de las pequeñeces, la gracia de Dios fue la que nos ayudó. Entonces, habiendo visto eso, hermano, ahora queremos hablar acerca de la siguiente doctrina de la gracia. Quisiera que me acompañaras a 1 Corintios capítulo 15. Cuando nosotros hablamos, hermano, mientras encontramos el pasaje de 1 Corintios 15, cuando nosotros hablamos de que la gracia de la salvación, nosotros no participamos en ella absolutamente. Nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la palabra en los Salmos y en el libro de Jonás. La salvación es de Jehová. Las doctrinas de la gracia se pueden resumir en ese concepto. La salvación es de Jehová. Y cuando nosotros decimos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y Cristo vino a recogernos, y no fue nuestro libre albedrío, sino que Él fue quien vino porque estábamos totalmente consumidos en nuestros pecados, lo que estamos diciendo es, la salvación es de Jehová, no de mi libre albedrío ni de mi capacidad humana. Dice Corintios capítulo 15, y quiero que notes el corazón de Pablo en este sentido. Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, por la dádiva inmerecida de Dios, soy lo que soy. Y su gracia, y su regalo, y su dádiva, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate, empieza a hablar de la gracia y dice, pero no soy yo, es la dádiva de Dios. Lo que yo soy, lo que yo recibí, lo que yo hago, es por su gracia, por su regalo, por su esfuerzo, por su compañía. Y en un momento dice, aunque yo he trabajado más que todos ellos, como que esa frase se le va y muestra un poquito de su orgullo humano. Pero yo sí he trabajado mucho, he logrado hacer, he logrado estudiar, he logrado desarrollar. Pero por un momento su espíritu reacciona y dice, pero aún en todo ello, aún lo que yo he estudiado, lo que he aprendido, lo que he trabajado, lo que he invertido, aún en eso, ni siquiera eso he sido yo, sino la gracia, el regalo, la dádiva en mí. Entonces, Pablo le adjudica a la gracia de Dios, no a su libre albedrío, toda la gloria. Con este texto en mente, veamos la segunda doctrina de la gracia. Ahí van a estar apareciendo en la pantalla algunas proyecciones que nos van a ayudar con esta enseñanza. La segunda doctrina de la gracia es la elección incondicional. Elección incondicional. Seguramente de todas las doctrinas de la gracia, esta es la que más causa escozor en las personas, las que más les causa molestia incluso, pero también es la más sublime de todas y la más misteriosa. Pero si logramos abrazarlas todas, las 5 doctrinas de la gracia, pero esta en particular, hermano, yo te aseguro que nos vamos a sentir tan indignos,
tan inmerecedores, tan miserables, pero al mismo tiempo tan agradecidos y tan orgullosos, no un orgullo propio, sino un orgullo del Dios que tenemos. Esta doctrina ha sido rechazada y creo que ha sido lo que ha dado pauta a muchas de las doctrinas de las últimas décadas. En las últimas décadas, yo no sé si intencionalmente o no, o tal vez sí intencionalmente desde el impulso de Satanás, han querido borrar esta enseñanza, han querido desaparecerla, porque han humanizado tanto algunas ideas y el humanismo ha entrado tanto a la iglesia que le hemos quitado a Dios su soberanía, o le quieren quitar a Dios su soberanía y su omnipotencia y su omnisciencia, y han convertido a Dios en algo parecido a un sirviente que debería estar a la atención de nosotros y no al revés. Yo te puedo decir que mucho del neopentecostalismo ha querido borrar las doctrinas de la gracia, pero de manera muy particular la elección incondicional. Muchos de los predicadores más famosos que hoy salen por televisión han tenido tanto éxito porque tienen una mezcla de teología humanista, no bíblica. Tienen una teología humanista, usan textos de la Biblia, pero no se atreven a permitir que la Biblia interprete a la Biblia, porque serían desenmascarados de sus enseñanzas, donde hacen que Dios parezca nada más el que te va a dar dinero, el que te va a dar salud, el que te va a complacer en tus necesidades y no en el Dios que te ama, que te salva, pero que también tiene un plan y un propósito y quiere que lo cumplas o quiere que lo cumplamos con la ayuda de su Espíritu Santo. Esta doctrina de elección incondicional también le podemos llamar doctrina de predestinación o doctrina de preexistencia. En mi formación, hermano, en mi formación inicial, yo crecí escuchando mucho de predestinación y de preexistencia. Por lo tanto, crecí en mi caminar, en mis primeros años como cristiano, crecí con una gran enseñanza acerca de la doctrina de la elección incondicional, en el entendido de que la predestinación es completamente bíblica, que la preexistencia, es decir, el que nosotros hayamos estado antes de la fundación de los tiempos en espíritu, es algo completamente bíblico. Entonces, saturado de esa enseñanza, es que mi corazón se llena de alegría y se llena de entusiasmo cada vez que puedo compartirla con quien yo pueda. En términos concretos, ¿qué es la doctrina de la elección incondicional? Como un enunciado, hermano, un enunciado que se dio en el año de 1689, tratando de fundamentar en un enunciado lo que la Biblia dice acerca de la elección incondicional, se lee lo siguiente. En la Confesión de Fe de Inglaterra de 1689 leemos lo siguiente: a aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad. Si te das cuenta que hay atributos de Dios, por eso es importante estudiar los atributos, porque cuando no estudiamos los atributos terminamos haciendo a Dios como un hombre, y Dios no es hombre, Él es Dios, Él es eterno, Él es soberano, Él es inmutable. Y en esa grandeza de Dios, en el beneplácito único de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Nos ha escogido en Cristo. Cristo es el medio de la manifestación de su gracia para escoger a los suyos, para gloria eterna. No nos escogió sino para la gloria de su gracia. Eso dice Efesios capítulo 1. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para la gloria de su gracia en el amado, es decir, en Cristo Jesús. Meramente por su libre gracia,
por su libre gracia. Si te das cuenta, nosotros no estamos hablando de libre albedrío, estamos hablando de libre gracia. No es el libre albedrío del hombre, no es la voluntad del hombre, sino la libre voluntad de Dios. ¿Es el hombre el que escoge a Dios o es Dios el que escogió a los hombres? En su libre gracia y amor, sin que le moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa. Es decir, solo Dios puede salvar. Solo Dios puede salvar, ya lo hemos dicho, la salvación es de Jehová. Pero si Dios escoge en su libre gracia, en su libre voluntad, entonces no todos son salvados. Y es aquí donde les explota la mente a muchos. ¡Pah! No todos son salvados. Luego entonces la conclusión debe ser que Dios no ha elegido salvar a todos. Porque hermano, el sentido común y el análisis de la historia de la humanidad, de la historia del pueblo de Dios, de la historia de la iglesia, es lo que nos dice. Que no todos se han salvado. ¿Y cómo podemos entender eso? ¿De qué ha dependido de que no todos se estén salvando? ¿Te recuerdas que, no sé si fue la semana pasada o cuando te compartía yo, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en el Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, la palabra dice que estaban 120 y que se les manifiesta el poder, los dones del Espíritu Santo, se acercó una multitud a escuchar, muchos los juzgaron, los criticaron, hubo quienes dijeron estos están borrachos. Pedro comienza a hablar el mensaje, a predicar a Cristo, y al final dice que se convirtieron 3,000 personas. Pero no había 3,000 personas en Jerusalén, había muchísimas más, había miles y miles y miles, tal vez millones. Estaban en Pentecostés. ¿Por qué solo se salvan 3,000? ¿Y todos los demás? Pues que no se salvaron. Cuando visita Cesarea Pedro la casa de Cornelio, y dice que el Espíritu Santo bajó en la casa de Cornelio y toda su casa y todos sus sirvientes fueron salvos, ¿por qué no se salvó toda Cesarea? Y cuando Pablo y Bernabé fueron a predicar a otra ciudad, y dice que los empezaron a hostigar, donde se convierte Lidia, por cierto. ¿Por qué se convierte Lidia? Pero hubo otro grupo de personas que incluso los golpearon y los echaron a patadas de la ciudad. Se convierte Lidia y unos cuantos más. Pero ¿por qué no toda la ciudad? Incluso hay una ciudad donde el Espíritu Santo le dice a Pablo, no entres ahí. Y no entró porque el Espíritu Santo se los impidió. ¿Por qué se los impidió? La historia nos demuestra que el Señor ha salvado en las diferentes etapas, pero no todos. Si lo dejamos a la libertad del hombre, entonces la respuesta sería, según el concepto de Arminio o de los arminianos, que cada quien elige ser salvo o no. Y los que se están perdiendo es porque ellos eligieron perderse o no eligieron a Dios. Y yo sé que muchos están pensando, pero entonces no cada quien tiene que hacer una oración de confesión y de aceptación, pero aún en eso es gracia. Ahí lo vas a ver, porque aun cuando uno acepta y confiesa a Jesús, ni siquiera es uno, es la gracia de Dios actuando en nosotros, es su poder, es su Espíritu Santo actuando en nosotros. Pero déjame avanzar, no nos adelantemos. Pero la elección incondicional, esta segunda, se desprende, porque todas las doctrinas de la gracia se desprenden una de otra. Y si nosotros vemos que todos los hombres son malos, que todos los hombres se han perdido, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se han desviado. Las obras de justicia del hombre son como trapos de inmundicia, dice el profeta. Y entonces los hombres se están encaminando hacia la perdición, y todos los hombres vamos como ganado hacia la barranca a perdernos. Entonces, ¿de qué depende la salvación? Del mover de Dios. De que la mano de Dios sea la que se... ¿Saben? Spurgeon decía de una manera como para tratar de explicar la elección incondicional. Él decía que para entenderlo es como, imaginémonos que los hombres son como ratones que van corriendo de una manera loca,
de una manera disparatada, de una manera alborotada, van corriendo como locos y se están encaminando hacia a un despeñadero. Y la gracia es la mano de Dios que en medio de toda la locura hacia donde todos se van encaminando, la mano de Dios se empieza a mover por su beneplácito, por su soberanía y bajo el impulso de su única voluntad, comienza a tomar ratones, uno de aquí, otro de allá, otro de más acá, y comienza a ponerlos aparte. Si tú no te gusta la expresión ratón, bueno, ponle ovejas, pues. Y empieza a tomar las que él quiere. ¿Y quién le va a decir a Dios que él no puede? ¿Y quién le va a decir a Dios que él no tiene por qué decidir? ¿No dice el profeta, si no me recuerdo es Zacarías, que dice, ¿acaso no tiene poder el alfarero sobre el barro para destruir la masa? Y si él quiere para volverla a moldear, ¿qué hombre hay que le pueda decir a Dios qué hacer o qué no hacer? La gracia incondicional es la mano de Dios que de manera soberana y libre, Dios escoge quiénes han de ser salvos. Alguien podrá decir, eso es injusto, pero no hay injusticia, porque cuando el hombre pecó, ese pecado se transmitió a la humanidad entera. Y recuerda que hay dos clases de pecados. El pecado legal, que es el pecado que se nos transmite, y el pecado funcional, que es el pecado que cada uno activa. De tal manera que traemos el pecado de Adán, pero también traemos nuestros propios pecados que nosotros hemos aumentado a la cuenta. Y los pecados son transgeneracionales, de tal manera que yo le transmito pecados en la genética a mis hijos. Y ellos traen el pecado de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y así hasta Adán. Así como hay una transmisión de dones y de habilidades también. Pero se transmite también eso. Y se suma a los pecados que mi propio hijo va a cometer. Y él trasladará una herencia de pecado. Y los pecados entonces se van sumando, se van sumando, se van sumando. Y son los pecados lo que hace que los hombres caminen hacia la condenación. Por eso si el hombre tiene una libertad, su libre albedrío solo le sirve para encaminarse a la perdición. Si no fuera por la gracia de Dios y su gracia incondicional, que Él sin condición, no pienses que fue porque uno de esos ratoncitos volteó y dijo, Dios, yo ya voy a buscarte. No, todos nos desviamos, todos nos conducimos a la oscuridad. Y entre la oscuridad la mano luminosa de Dios empezó a decidir en su libre y soberana voluntad. Esto es un misterio. Pero no hay otra manera de entender cómo es que podemos ser salvos. Si no fuera, esto es para que le demos gracias a Dios, porque tú en tu gracia, en tu regalo, decidiste. Qué bueno que decidió. Hay quienes dicen, pero no, ¿cómo Dios va a mandar a todos al infierno? Debería ser al revés. Es que como un Dios tan bueno va a mandar a todos al infierno. Deberíamos de verlo al revés. Como un Dios tan bueno rescató a uno que merecía el infierno. Que lo merecía. Hermano, nadie se vaya al infierno mereciendo el cielo. De eso puedes estar seguro. Porque todos en el juicio final se les va a demostrar que no hubo un justo ni aun uno. Ahora, la doctrina de la elección incondicional tiene una formulación natural y lógica. Si todos están depravados, nadie se puede salvar. A menos que haya un regalo y una dádiva inmerecida. Todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Eso dice la palabra. La semana pasada vimos que todos estamos cautivos, somos esclavos del pecado, ciegos, sordos, sin entendimiento espiritual.
inclinados naturalmente a hacer siempre lo malo, dice la palabra. El hombre naturalmente y siempre está buscando hacer lo malo. Entonces, la única solución, el único remedio para esa condición natural que la Biblia y que la propia naturaleza nos deja ver en el ser humano, se debe encontrar fuera del hombre. No puede estar en el hombre. Y si no está fuera, y si está fuera del hombre, entonces está en Dios y solo y absolutamente en Dios. ¿Puede el hombre obtener vida por sí mismo? ¿Un muerto puede resucitarse a sí mismo? La respuesta es no, a menos que haya un poder mayor, haya un poder más grande que lo resucite. Y eso es lo que ha ocurrido. Muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos hacer absolutamente nada. Aquel que diga que se puede salvar a sí mismo por su libre albedrío, lo que está diciendo es, yo tengo el poder para volver a la vida. Y eso, amado amigo, no es posible, a menos que haya un poder más allá de nuestra muerte espiritual que nos permita tener vida y podamos nacer de nuevo. Entonces, la única manera de ser vivificados es por la intervención de la gracia de Dios que nos haya escogido, que nos haya elegido para esta salvación tan grande. Esto está por toda la Escritura. Y quiero ir ahora a la Biblia, hermano. Esto está por toda la Biblia. Si alguien piensa que no hay ningún fundamento, bueno, tenemos que ir a la Biblia y quiero demostrarte en toda la Biblia, solo unos cuantos, porque te lo pudiera demostrar con muchos pasajes, pero no te quiero cansar. El primer pasaje de ellos, que lo vamos a estar viendo durante estas 5 semanas, está en Romanos. Este es un texto, hermano, que nos lo tenemos que aprender porque es una llave para las doctrinas de la gracia. Romanos, capítulo 8. Esa es una llave y de ahí vamos a arrancar con todos los demás textos. Dice la palabra del Señor. Y sabemos, estoy leyendo Romanos capítulo 8, versículo 28. Ese es un pasaje bien conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pon atención, hermano, ya que hay una distinción, porque lo que está diciendo es que no todos han sido llamados conforme al propósito de Dios. Eso nos deja ver que hay unos que han sido llamados conforme al propósito y hay otros que no. Aquí ya hay una distinción. La gracia incondicional empezamos a mirarla, porque ya hay una selección. Hay unos que fueron conforme al propósito de Dios, son los que vienen a Él, y hay otros que no. Los que aman a Dios, pero ¿sabes qué dice la palabra? Que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Eso también es gracia incondicional. Dios nos amó primero y una vez que fuimos amados es tal el impacto de que hayamos sido escogidos que nosotros decidimos amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Estábamos muertos, nos despertó y cuando nos despertó nos dimos cuenta que Él nos amó y la reacción natural a ese amor fue decir, quiero seguirte, Señor, quiero estar contigo, quiero ser tu hijo, tu discípulo, quiero que seas tú mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Ya empezó a haber una elección incondicional que dependió de Dios, a los que amó y a los que conforme a su propósito llamó. Pero mira el versículo 29, nos lo aclara. Porque a los que antes conoció, ¿antes cuándo? En una preexistencia. La palabra dice en el Evangelio de Juan que el Padre, que nosotros conocimos al Padre en la eternidad pasada. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. No dice que a todos, a los que antes, como que nos muestra que no son todos. A los que antes conoció, también los predestinó. Aquí está la predestinación, la elección incondicional. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Perdón, a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. No dice que todos son hermanos. Por eso todos los seres humanos son criaturas de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Son criaturas.
pero no hijos. Para ser hijo hay que ser escogido y llevado a Cristo. Para que se cumpla Juan capítulo 1 cuando dice que se nos dio la gracia de ser llamados hijos de Dios cuando nosotros confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces nosotros nos entregamos a Cristo y somos sus hijos, pero no nos entregamos a Cristo sin que Él nos haya escogido antes para hacerlo. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios, de su Hijo, perdón. Eso significa que aquel que decide confesar a Jesús como su Señor y Salvador fue escogido en la preexistencia y tiene que evidenciar los frutos de ese escogimiento en la predestinación. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Eso ya es aquí en la tierra. Nos conoció en la preexistencia, nos predestinó en la eternidad pasada, para que cuando vengamos a la tierra seamos llamados. Y nos llama, por eso Juan dice acerca de Jesús, que Él conoce sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. El domingo vimos eso. Las ovejas de Jesús conocen su voz. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos escuchado antes en la preexistencia. Nos llama y nosotros como ovejas se nos activa nuestra memoria ancestral y venimos a Jesús. A estos que llamó, que fueron predestinados y que los conoció, a estos que llamó, también justificó. Es decir, que la justificación fue para los que llamó, no fue para todo el mundo. Cristo no vino a justificar a todo el mundo, eso lo vamos a ver la próxima semana. Y a los que justificó, estos también glorificó. Es decir, los que lleguen a la gloria son los que escogió en la preexistencia, los que predestinó y en la tierra llamó y por ellos entregó su vida. Esto es maravilloso, hermano. Somos parte de un plan eterno, hermano, que comenzó en la preexistencia y que hemos venido solamente a hacerlo evidente. Ahora, yo no sé por qué a algunos les causa problema estoy hablando de gente que dice que lee la Biblia y que es cristiana, porque cuando leen la Biblia no tienen problema en leer el Génesis cuando dice que el Señor le habló a Abraham y que Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y la palabra dice que Abraham salió con Sara, su esposa, y su sobrino Lot. Pero mira, ¿quién fue el que escogió a Abraham? ¿O fue Abraham el que escogió a Dios? Fue Abraham que un día dijo, yo me voy a convertir en pueblo de Dios. Ya estoy cansado de la idolatría de Ur. Ya estoy cansado de los hechiceros, de los magos, de los idólatras, de las imágenes talladas que se adoran en Ur de los caldeos. Me voy a hacer pueblo de Dios. No, Abraham ni siquiera nos da antecedentes de qué hacía, en qué trabajaba, cuál era su oficio. Sencillamente vemos la gracia cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. Y Abraham tuvo un encuentro con Dios, tuvo una iluminación de Dios y fue escogido. ¿Qué hizo Abraham antes? No dice absolutamente nada, no es importante. No hubo nada que Abraham hubiera hecho para que Dios lo escogiera. Fue la gracia, fue la soberanía, fue el beneplácito libre de su voluntad. Y no tenemos problema para creer y leer que salió Abraham de Ur de los Caldeos y que todo Ur de los Caldeos siguió en su idolatría. Del pueblo caldeo surgen los babilónicos. No tenemos problema para ver que los caldeos continuaron en sus idolatrías, en sus prácticas paganas, diabólicas, y Abraham fue escogido. Pero ¿por qué hoy nos cuesta trabajo entender que seguimos en un Ur? El mundo sigue siendo un Ur de los caldeos, lleno de hechicería, de satanismo, de idolatría, de violencia, de corrupción. Y en medio de ese Ur de los caldeos mundial, Dios está llamando a un pueblo, porque Dios llamó a Abraham para hacerlo pueblo. Y está llamando a un pueblo para hacerlo su iglesia, su esposa. Y no solo Abraham, la Biblia está llena de este tipo de textos maravillosos. Deuteronomio 7, versículo 7 dice, vamos a buscarlo, Deuteronomio 7, ahí van a estar apareciendo para que tú puedas tener un respaldo y puedas encontrar el texto. Y si no tienes Biblia o vas manejando o en este momento no puedes acceder a una Biblia,
puedas escuchar el texto, o si estás en una pantalla, pues no tienes una Biblia, puedas leerlo. Deuteronomio 7, versículo, fíjate cómo dice desde el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. ¿Por qué vemos que Dios escogió a un pueblo de Israel y no escogió al resto de las naciones y no tenemos problema? Ese mismo principio de elección continúa en la Biblia. Jesucristo, ¿por qué Jesús entra al estanque de Betesda, donde había un montón de enfermos y de paralíticos, y solo escoge a uno para devolverle el caminar y que lo siguiera? Jesús entró, no hizo ruido, entró sigilosamente, pasó por encima de todos, tuvo gracia salvadora sobre uno que estaba ahí tirado, que no había hecho absolutamente nada bueno, y le dice: hey, tú, levántate, toma tu cama y vete. No esperes más que venga un ángel, no sigas en tu misticismo, no sigas en tu idolatría a los ángeles, no sigas en tu idolatría a las aguas, no sigas en tu idolatría a los hombres. Yo te he escogido, toma tu camilla y vete. Y el hombre, hermano, se levantó, todos lo vieron que se levantó, pero nadie preguntó: oye, ¿tú qué pasó? ¿Cómo te paraste? ¿Cómo te levantaste? Sencillamente nadie vio la escogencia que Cristo hizo. Así en el Deuteronomio dice: te he escogido, le dice Dios a Israel, para que seas un pueblo escogido. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Es decir, no hiciste nada bueno. No fue que tú fueras más grande, más poderoso o más hermoso. No, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Quiso, quiero que notes, ese quiso es, Él es libre para decidir. Quiso, en su beneplácito soberano, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel para que Dios lo sacara de Egipto? Nada. Cuando Dios escuchó el clamor, no fue el clamor de los hombres, sino que Dios dijo: bueno, es tiempo de que continúe mi promesa que yo le hice a Abraham. Y estos son descendientes de Abraham, y yo voy a cumplir lo que yo decidí. ¿No te recuerda este pasaje a las cartas de Pablo ahí en Corintios, cuando dice: mas lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio y poderoso? Mas lo vil y despreciado escogió. Y se está refiriendo el apóstol Pablo a la iglesia. La iglesia era lo más vil y despreciado del mundo, pero nos escogió. ¿O fue nuestra inteligencia? ¿O fue nuestra sagacidad? ¿Fue nuestra astucia? ¿Fue nuestra espiritualidad? No, lo vil y despreciable escogió Dios. Elección incondicional. No hubo ninguna virtud de nosotros. ¿Por qué escogería Dios, haciendo completamente de lado las leyes familiares de Israel? Y la palabra declara que escogió al más joven de los dos descendientes de Isaac. En otras palabras, ¿por qué cuando la ley familiar que se gestó en la época patriarcal dictaba que la bendición debía ser al primogénito, por qué Dios nos da una muestra de que Él es soberano? Nos da una muestra de que Él tiene libertad para hacer las cosas, y la Biblia declara que decidió bendecir al pequeño y no al mayor, que decidió escoger a Jacob como el que iba a continuar con la línea del pueblo de Dios y no a Esaú. Porque Esaú, hermano, se convierte en un pueblo aparte, se convierte en un pueblo de tribus del desierto, y que eventualmente se convierten en enemigos del pueblo de Dios en Jacob. Mira, para que lo entiendas
Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿de qué depende la salvación? De su gracia. La misericordia es una expresión de la gracia. Y la palabra aquí nos da el ejemplo y dice, ¿esto es injusto? Claro que no. Porque si Dios fuera justo, los dos deberían morir. Si Dios fuera justo, Jacob y Esaú deberían morir en su maldad y en su pecado. Por eso no es injusto. La elección incondicional no es un acto de injusticia, sino es un acto de misericordia. Porque si fuera por justicia, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si fuera por justicia, entonces todos deberíamos morir. Si fuera por justicia, Jacob y Esaú deberían haber sido eliminados. Pero Dios tuvo un acto de misericordia y decidió escoger. Ahora, ¿decidió escoger conforme las leyes de los hombres? No. Decidió escoger conforme su propia libertad, su propia soberanía y su propia beneplácito. Y decide escoger al pequeño, a Jacob. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Pablo nos dice, y no habían hecho todavía nada ni bueno ni malo. Estaban en el vientre, y en el vientre los escogió. Ahí, antes de nacer, seguramente es una referencia a la preexistencia. Ya venían predestinados. Jacob para pueblo de Dios y Esaú para un plan, pero no como pueblo de Dios. El pueblo de Dios continuaría en Jacob y en las 12 tribus de Israel. Entonces, si nosotros decimos, seguramente en la preexistencia yo elegí, la palabra dice que no. Seguramente en la preexistencia yo hice cosas buenas o hice cosas malas, y en base a mis cosas buenas y mis cosas malas, Dios me eligió allá en la preexistencia. Si así fuera, entonces ya no es elección de Dios. Seguiría siendo un libre albedrío. Pero no, el libre albedrío no es ni en la preexistencia, ni es en la tierra. El libre albedrío sencillamente sirve para alejarnos de Dios. Pero la elección incondicional es sencillamente el amor de Dios expresado sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada. ¡Aleluya! Esto es maravilloso, porque entonces yo digo, Señor, qué grande has sido conmigo. ¿Cómo es posible que yo sea tan duro de corazón a veces? ¿Cómo es posible que yo sea tan torpe y que no lea tu palabra, que no ore, que no te busque, que no le ponga atención a tu voluntad, cuando no soy digno absolutamente ni siquiera de que me hayas escogido? Por eso, hermanos, las doctrinas de la gracia nos tienen que impulsar a ser cristianos que den fruto y que peleen contra los movimientos de este mundo. Mira lo que dice Jesucristo mismo, habla de la elección incondicional. Mira lo que dice Lucas capítulo 4. Si nosotros decimos, es que esta es una doctrina de la reforma, ya te estoy leyendo la Biblia. Pero ¿qué te parece si te digo que la doctrina de la elección incondicional estuvo en labios de Jesús? Entonces ya no es una doctrina ni de la reforma, ni es una doctrina calvinista, ni es una doctrina paulina. Es una doctrina de Dios, porque Cristo es Dios. Lucas capítulo 4, un pasaje también bien conocido. Lucas capítulo 4, versículo 25.
Y en verdad, está hablando Jesús, y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino solo Naamán, el sirio. Lo que está diciendo el Señor es claro, hay una lección. Entre tantas viudas, ¿por qué solo una viuda fue sustentada? Y entre tantos leprosos, ¿por qué solo uno fue limpiado? Lo mismo nos deberíamos de preguntar hoy. Entre tantas personas, ¿por qué solo unos han sido llamados para ser la novia? ¿Por qué solo unos que éramos viudos, que no teníamos sustento ni esperanza, vino el Señor y nos dijo, quiero casarme contigo, quiero hacerte mi novia? ¿Y por qué entre todos los leprosos que hay en la tierra? Porque toda la humanidad está leprosa. El mundo es un gran leprosario en el sentido de que la lepra es figura del pecado. ¿Por qué algunos, solo algunos, el Señor se nos ha aparecido y nos ha limpiado y nos está limpiando? Porque tal vez pudiéramos decir que en el caso de Naamán se le dijo que se sumergiera 7 veces. Y estamos en ese proceso tal vez donde por el Espíritu Santo estamos siendo limpiados. Pero ¿por qué entre tantos leprosos a nosotros? Fíjate, es interesante lo que dice en el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ya en los tiempos de Jesús, la doctrina de la elección incondicional causaba molestia. Porque los fariseos y religiosos de su época que decían que había que cumplir la ley, que decían que ellos tenían que participar para ser salvos, igual que las doctrinas hoy neopentecostales y arminianas, como las doctrinas de muchos pseudoapóstoles que andan por ahí diciendo que hay que hacer cumplir con ciertas cosas para poder asegurar la salvación, se llenaron de ira. Porque Cristo dijo, no depende de la ley, ni de las obras, ni de su religión, ni de su denominación, depende solamente de quien Dios quiera, a la viuda que quiera sustentar y al leproso que quiera sanar. Y lo quisieron matar, hermano, dice ahí, levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mira hasta dónde llegó su ira, querían matarlo, mas él pasó por en medio de ellos y se fue, porque él es Dios. Y cuando Cristo murió cuando Él quiso, como el plan de Dios tenía que cumplirse. Pero hoy te puedo asegurar que hay muchos que también chocan sus dientes cuando uno dice que la Biblia es clara, cuando dicta que Dios salva a quien Él quiere. Hay otro pasaje donde el Señor Jesucristo de alguna manera nos deja mirar también la elección incondicional, aparte del paralítico en Betesda. ¿Te recuerdas cuando la palabra dice que vino el fariseo y vino el recaudador de impuestos? Y el fariseo oraba 3 veces al día, levantaba sus manos al cielo y decía, gracias Señor, porque no soy como este pecador. Mientras que el otro agachaba su cabeza pegada a la tierra y decía, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesucristo dijo, la oración del pecador será escuchada, mas la otra será desechada. ¿Por qué? Es una elección que Dios hace. Y te puedo asegurar que algunos pueden decir, pero ahí sí participó el recaudador de impuestos. Pero aún esa oración, ¿por qué? ¿Por qué oró así el recaudador de impuestos? Porque se dio cuenta de su pecado. ¿Y qué le mostró su condición pecadora? Dios, hermano. Solo Dios puede darnos cuenta de nuestra condición necesitada. Juan capítulo 15, para más contundente, Jesús lo dice de una manera totalmente literal. Juan capítulo 15, versículo 16.
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero quiero que notes la expresión, no me elegisteis vosotros a mí. Eso quiere decir, hermano, que fue así como fue con los discípulos que caminaron con Jesús, sigue siendo con los discípulos de hoy. ¿Cuántas personas vieron a Jesús en el bautismo? Pero entre todos los que vieron a Jesús en el bautismo, ¿cuántos lo siguieron? Pedro, Bernabé, Juan, Andrés, quise decir, Jacobo. Solo vemos 4 pescadores. ¿Cuántos más habrán estado ahí? A Pedro mismo lo llama. No fue Pedro, sino fue Jesús quien le dijo, hey, ven, te haré pescador de hombres. A Mateo lo llama en la mesa de la recaudación. Al propio Natanael lo impacta cuando le dice, yo ya te había visto cuando estabas debajo del árbol. Y Natanael se sorprendió porque ya había sido visto y escogido desde antes de que lo conociera. De la misma manera, hermanos, muchos de los que están hoy escuchando, muchos de ustedes fueron escogidos antes de nacer, como el profeta Jeremías. Fueron escogidos antes de que ustedes conocieran siquiera Juan 3:16. Y el día en que tú decidiste entregar tu vida a Jesús, se activó sencillamente la predestinación, la elección que Dios ya había hecho. Así como Él escogió a sus discípulos, también te escogió a ti. Y tal vez muchos hoy están sintiendo que su corazón está ardiendo y dicen, es que yo siento en mi corazón que debo seguir a Jesús. Seguramente es porque tú eres elegido. Pero también seguramente muchos habrá hoy que están diciendo, esas son locuras, esas son tonterías, Cristo ni siquiera es real. Pues es porque tú no eres elegido. O al menos todavía no se manifiesta el impulso. Porque ¿cómo podemos saber quién es elegido y quién no? Eso no lo vamos a saber nunca. Porque hay algunos que no parecen elegidos y en el último minuto se entregan. Y hay otros que nunca faltan a la iglesia, tienen una religión, pero realmente nunca han entregado su vida a Cristo y se deleitan en sus pecados y en sus maldades. ¿Cómo podemos saber quién es elegido y quién no? Eso es la gracia de Dios. Eso es otro tema tal vez que se desprende de este, pero eso es la gracia de Dios. ¿Quién es elegido y quién no? Romanos capítulo 9, versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermano, tenemos que adjudicarle a Dios lo que Él mismo declara en su palabra. En otras palabras, tenemos que permitir que Dios sea soberano. Eso de permitir, estoy hablando con locura, como que si pudiéramos impedirle algo. Eso no es posible. Pero estoy hablando a nivel de nuestra conciencia. Si Dios es soberano y dice la palabra que el barro no tiene poder para decirle al alfarero qué tipo de vaso va a hacer, nosotros tampoco. Si Dios es creador, si Él es eterno, si Él es autoexistente, si Él es omnipotente, si Él es libre, en completa libertad, entonces, si Él escogió a uno y a otros no, gloria a Dios. Y si nosotros sentimos que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, gocémonos, porque hemos sido parte de los elegidos. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió y nos predestinó
por medio de Jesucristo. Por eso es que Cristo vino a morir. Vamos a avanzar la próxima semana a esto, pero por eso vino a morir, para que se activara y se cumpliera el plan de redención para sus escogidos. Pero mira cómo dice al final del versículo 5, por el puro afecto de su voluntad. Tenemos que reconocer, amados hermanos y amigos, que hay una elección. Y hoy tenemos que recuperar esa doctrina fundamental de la palabra, de una elección basada en Dios, en su amor, en su soberanía, en su libertad como el ser creador todopoderoso. Y que esto fue previo a que nosotros hiciéramos algo bueno o malo. Así que con este pensamiento nos eligió no porque Él haya visto algo en nosotros, ni tampoco nos eligió porque Él haya visto que nosotros íbamos a hacer algo bueno. Fíjate que algunos dicen que la elección de Dios no pudo haber sido sin la intervención del hombre, sino que dicen que sí, efectivamente, tal vez hubo un escogimiento preexistencial, pero que como Dios es eterno y mira todo, entonces seguramente vio a los que una vez que vinieran a la tierra iban a hacer su elección por Dios, y entonces en esa eternidad perpetua de Dios, Él cuando vio hacia el futuro vio que yo iba a hacer algo bueno o que yo iba a elegir a Jesús, y entonces en su eternidad pasada me predestinó. Hermanos, si eso fuera así, entonces Dios ya no es libre, sino que tuvo que ver hacia el futuro para que yo participara de mi salvación. Y como yo participé de mi salvación, como algunos dicen, entonces Él dijo, ay, como Él ya hizo, entonces yo voy a hacer algo para que vean que yo sí soy Dios. No, hermano, eso es absurdo. Él nos escogió sin que nosotros hayamos elegido nada, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. La palabra dice, ese es un pasaje que me gusta mucho. Bueno, antes déjame ir a dos pasajes más que también apuntan a esto. ¿Será que el Antiguo Testamento dice algo? Claro que dice, y dice mucho. Hoy solamente te voy a leer un pasaje. Amós, ya estamos en los últimos textos, hermano. Amós, capítulo 3. El profeta Amós, capítulo 3, dice, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Mira qué tremendo. A vosotros los he conocido, solamente a vosotros. Por eso los voy a disciplinar. Quiere decir que a los escogidos también Dios disciplina. Quiere decir que a los escogidos también Dios corrige. ¿Por qué? Porque son escogidos. Porque los he escogido de entre todas las familias, los voy a castigar. Eso es como el padre que le dice a su hijo, mira, al hijo del vecino yo no tengo por qué. Cuando el hijo dice, bueno, pero si el hijo del vecino también miente, el hijo del vecino también llega tarde a su casa, el hijo de fulanito de tal en la iglesia también dice groserías. Y entonces el padre ¿qué dice? Pero él no es mi hijo. Él, si se quiere perder y se quiere convertir en una persona malvada y perversa, pero tú eres mi hijo. Por eso a ti te voy a corregir. Dios nos corrige porque nos escogió para ser sus hijos. Nos disciplina. Ahora sí que dice Hechos capítulo 3, hermanos. Hechos capítulo 13. Está predicando, hermano, Pablo y Bernabé. Están predicando el Evangelio. 13:48. Y de repente escribe Lucas: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos. Y alguien dirá, ya ve, pastor, ¿cómo sí todos? Pero hay que leer lo que dice adelante. Todos
los que estaban ordenados para vida eterna. No dice que creyeron todos los que escucharon, sino todos los que estaban ordenados, predestinados, escogidos para vida eterna. Eso nos duela o lo entendamos o no lo entendamos, hermano, quiere decir que había otros que no creyeron, porque no habían sido elegidos de antemano. Por eso es importante la predicación y por eso los que creemos en la doctrina de la gracia creemos en el evangelismo de una manera muy importante. Muchos pudieran decir, entonces si ya Dios escogió, entonces ¿para qué predicar el evangelio si ya algunos de todos modos se van a salvar? No, no es así, porque la palabra dice que el Señor mandó a Elías a la viuda, que el Señor mandó a Eliseo para que recibiera a Naamán, que el Señor se hizo carne para venir a su pueblo. Por eso, como nosotros no sabemos y están los elegidos, los que son parte de esta elección incondicional, están diseminados por todo el mundo, por toda la historia y por todo el tiempo, tenemos que salir a predicar, para que se les active el chip, para que se les active, para que les alumbre Cristo por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, si ha habido predicadores que han practicado el evangelismo de una manera constante, somos los que creemos en la doctrina de la gracia. Hay algunos que dicen, no, el buen pan solo se recomienda, que los que quieran que vengan a la iglesia, que los que quieran que lleguen solitos a la iglesia, pero no dice la palabra que cómo escucharán si no hay quien les hable, y quién les hablará si no es alguien enviado, y quién será enviado si primero el Señor no los salva. Entonces, los que ya hemos sido elegidos y salvados por la sangre de Cristo, ¿cómo nos vamos a quedar con esta salvación tan grande? Tenemos que ir. Hoy somos nosotros la voz de Dios en la tierra, que con el impulso del Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos que ir a las multitudes, tenemos que saturar las redes sociales para que aquellos que son parte de esa elección incondicional se les active ese chip que Dios puso en la preexistencia y entonces rindan su vida a su Señor. Tenemos que predicar, porque si bien es cierto que hay una elección incondicional que fue hecha desde la eternidad pasada, también es cierto que la palabra dice que esta elección que Dios hizo se tiene que hacer activa o se tiene que manifestar por medio de la fe. Nosotros creemos que es por la sola fe, no es por otros medios, es por la sola fe. De tal manera que nosotros se activa. Y cuando la fe se activa, es porque Dios ya nos había elegido. Y como se activa nuestra fe, por la fe confesamos, por la fe declaramos, por la fe reconocemos y por la fe comenzamos a caminar y a dar frutos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Porque no es así, hermano, tan simple como quisieran algunos hacerlo ver. No es nada más asunto, bueno, pues como es elección incondicional, ni prediquemos. Al fin que cada quien va a salvarse, ¿no? Sí, pero Dios puso un diseño. Él es un artista. Él es un maestro de la creatividad. Y en esa creatividad diseñó dos cosas. Que uno sea enviado a predicar a todo el mundo, porque en medio de todo el mundo están los escogidos, los elegidos, y que entre todo el mundo se empiecen a manifestar los elegidos escuchando, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces uno escucha la palabra de Dios y como en la preexistencia fuimos enseñados por el Padre, según dice Juan capítulo 4, que fuimos enseñados por el Padre, entonces ahora cuando volvemos a escuchar la palabra del pacto, el plan de redención, la fe se activa y confesamos que nosotros queremos caminar detrás del buen pastor. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Quiere decir que ni siquiera la fe es nuestra, la fe es una gracia. La fe que nos lleva a confesar a Jesús, ni siquiera eso es nuestro, es un don de Dios. Terminemos, hermano. Quisiera que abrieras tu Biblia al último texto para hablar de la elección incondicional. Hay más, hermano, pero no quiero
tampoco cansarte. Segunda de Pedro es el último texto que quiero leer. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice así. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente es lo que hoy estamos aprendiendo. Pero tuvimos un llamado a una vocación y una elección. Y Pedro dice, afírmense en su vocación. Fuimos llamados para ser instrumentos para la gloria de Dios. Y en la elección de la cual ustedes son partícipes. Afírmense en esto para que vuestra entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo sea confirmada. Entonces, amado hermano, debemos estar haciendo lo que el Espíritu Santo nos impulsa. Afirmarnos en nuestra elección en vez de estar dudando si somos salvos o no. Afirmarnos en que fuimos elegidos desde la preexistencia en vez de estarnos preguntando si no necesitaré yo hoy hacer algo más para esta salvación. La próxima semana, hermano, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de cómo esa salvación se pagó y se cumplió. Pero hoy pidámosle al Señor que nos ayude a creer en una preexistencia, en una predestinación, y darle gracias si es que tú ya confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, si es que tú ya le dijiste que entrar en tu vida y realmente sientes un amor por Dios, a pesar de que nos tropezamos, de que nos equivocamos todavía, tú y yo debemos decirle gracias, Señor, porque como dice ese canto tan hermoso, habiendo tantos y mejores que yo, tú me escogiste a mí. Señor Jesús, gracias, porque ciertamente perdidos estábamos en nuestros delitos y pecados. No podíamos ni siquiera voltear a verte porque estábamos muertos. Y nuestros pies solamente se encaminaban hacia la perdición. Por eso, si no hubiera sido por tu gracia, que nos dio luz, tu gracia que nos habló para que volteáramos nuestro rostro a ti, tu Espíritu Santo que nos movió para que volviéramos a la vida, no hubiéramos nosotros podido reconocerte. Pero eso lo hiciste porque nos escogiste. Señor, muchos son los llamados, dice tu palabra, pocos los escogidos. Y si nosotros somos de los pocos, ¡oh, qué gran misericordia! Ayúdanos, Señor, a no caminar con simpleza, a no hacer del cristianismo una religión vacía y barata, sino hacer, Señor, de nuestra fe algo digno del llamamiento y del escogimiento que tú hiciste de nosotros. En el nombre de Jesús, haznos más sensibles a este gran elección, porque no habíamos hecho todavía nada cuando tú decidiste hacernos tuyos. Gracias por eso, Señor. Sensibilízanos, perdona nuestros pecados y nuestras maldades y permítenos, Padre, ser avivados en nuestro espíritu
sabiendo que son días finales. En Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Estaba pensando, hermano, solo para terminar, en que la palabra de Dios dice que el mundo estaba lleno de violencia y de corrupción en los días de Noé. Que solamente estaban buscando hacer lo malo. Y en medio de toda esa generación violenta y corrupta, Dios escogió a Noé y a su casa. No dice que Noé haya hecho algo bueno, dice que era un hombre justo. Pero era justo seguramente no porque era perfecto. Era justo porque había sido objeto del amor de Dios. Él y toda su casa, 8 personas, dice Pedro, se salvaron, mientras que el resto murieron. De la misma manera Pedro dice que igual que en los tiempos de Noé, así como 8 fueron salvados por agua, solo 8, dice ahora, por la fe en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús, muchos serán salvos, pero no dice todos. Hubo una elección en el diluvio, hubo una elección con Lot. Sodoma y Gomorra murió y solo Lot fue rescatado. Hubo una elección en el desierto. Solo Josué, Caleb y los menores de 20 años entraron. El resto quedó postrado. Entonces, hermano amado, creo que tenemos evidencias de que Dios sí, Él es libre y soberano para elegir. Hoy mismo, démosle gracias porque nos escogió a nosotros. Y que nuestra fe sea tal que permitamos en nuestra conciencia que Dios siga eligiendo como Él quiere. Pero como no sabemos quién es trigo y quién es cizaña, sigamos predicando el Evangelio, porque seguro todavía hay muchos que todavía necesitan ser salvos, porque fueron escogidos desde la eternidad para esta salvación tan grande. Que Dios te bendiga, amado hermano.